Genevieve Signoret es economista, escritora y asesora internacional radicada en Querétaro, México. Posee una vasta experiencia internacional en negocios, investigación y docencia, y es la presidente de TransEconomics. Signoret también ejerce de editora en Global Source Partners en Nueva York. Tras obtener su licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad de Minnesota en 1985, donde se graduó cum laude, Genevieve obtuvo una maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Estatal de Iowa en 1999. Prosiguió sus estudios a nivel doctoral tanto en dicho plantel como en la Universidad de Arkansas. Genevieve nació en Estados Unidos. Domina el inglés, el español, francés y en el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas es integrante de los Comités Nacionales de Estudios Económicos e Indicadores IMED. Pertenece además a la Asociación Estadounidense de Economía y a la Asociación Nacional de Economistas Empresariales. Pues toda una vasta experiencia. Pues bienvenida, Genevieve. Aprendí bastante historia mexicana en un breve lapso de los últimos días. ¿Por qué digo que es una inspiración? Porque fue un luchador tenaz y valiente, que no solamente afrontó cambios estructurales, y esta plática hoy se va a tratar de cómo vamos aquí nosotros a afrontar cambios estructurales en nuestro entorno. Sí, no solamente se adaptó a ellos cuando asumió la presidencia, sino que fue creador de un nuevo entorno, es decir, fue proactivo. Todo esto lo hizo respetando absolutamente, tengo entendido, derecho de libre opinión de 30 años antes de que, gracias a una guerra civil, Abraham Lincoln pudo declarar ilegal la esclavitud. Él lo hizo aquí en México. Ese valor, tenacidad, proactividad para no solo adaptarse a, pero ser creador de, diseñador de su entorno bajo radical cambio estructural, es nuestro reto hoy. TransEconomics, mi empresa, es una empresa que estudia y se especializa en el entorno global y cómo nos impacta en México. Habrá mucho enfoque a lo que está pasando fuera de las fronteras, pero todo el tiempo estamos bajo el reto de decir esto qué significa para mí en México y en mi segmento y en mi empresa, en mi familia y con mi patrimonio. Tomando Guadalupe como Victoria como nuestro modelo y también inspirados por los empresarios con quienes cené anoche. Que muestran muchas de las mismas virtudes. Estoy hablando de cambios estructurales y mi mensaje central hoy es que el entorno que teníamos antes de la crisis financiera y la recesión posterior que nos pegó aquí cambió. Estamos en un mundo completamente cambiado. Entonces debemos ser como Guadalupe Victoria, en el sentido de ser ágiles ante este cambio estructural y también proactivos para seguir forjándolo y no ser pasivos ante él. Pues, una de mis metas centrales ahorita es explicar de qué manera nuestro entorno ya no tiene nada que ver con el de antes del crash de 2007. En particular, bueno, nosotros ya lo estamos viviendo y de hecho gozando de ello, los que somos mineros, pero hemos regresado a una alza inclinada, estructural y de largo plazo en los precios de las materias primas a nivel internacional. La política monetaria en México y en general en los países emergentes, dado eso, tiene cierto reto y eso va a influenciar mucho
en los precios de los activos financieros. En particular, los bancos centrales, como el mexicano, que tiene como objetivo, que tiene como un mandato, un régimen por objetivos de inflación, es muy complicado para el Banco de México y otros bancos similares, como el Banco de Inglaterra, manejar la política monetaria cuando la tasa de inflación general está subiendo a un ritmo tal por el peso que tiene la ponderación en el índice nacional de consumidores, de precios al consumidor, de los alimentos, porque entre las materias primas que están subiendo rápidamente están los alimentos. Eso pesa como la cuarta parte del índice de precios al consumidor. Significa que nuestro instrumento de medición de inflación está en rápido avance. Y sin embargo, eso se dice, bueno, entonces Banco de México va a tener que pronto subir las tasas de interés. Y considero que eso no va a pasar, pero que eso va a crear a la vez confusión. Y mucha gente va a estar equivocado en sus pronósticos de cuándo habrá ese cambio de tasa de interés. No va a pasar porque es un pobre instrumento de medir inflación, el índice. Porque inflación, y lo saben mejor que yo en el Banco Central, no es porque cambian nada más los alimentos. Inflación ocurre cuando todos los precios suben al mismo tiempo, en todos los segmentos. Entonces, aunque porque representan los alimentos 25% del índice de precios al consumidor, ese índice esté galopando, no necesariamente el país está experimentando lo que estrictamente es un episodio de inflación. Un episodio de inflación es un fenómeno monetario. Demasiado billete, o si no billete físico, crédito en la economía, ante el mismo número de bienes y servicios, hace que todos los precios simultáneamente, no nada más alimentos, suban. Entonces, busquen ustedes, por favor, cuando estén leyendo sobre las tasas de inflación que van a venir o que van a acelerarse, pienso, por este fenómeno, busquen y pregúntense, ¿están cambiando todos los precios en todos los segmentos o solamente esto es un impacto de los agrícolas? Y si nada más es por agrícolas y alimentos, lo más probable es que digan lo que digan los demás. Pero es su forma de explicar que podemos experimentar aquí inflación y todavía, y además la regla es, nuestro objetivo único es conservar el poder adquisitivo de la moneda, pero puede ser prematuro para que elevemos las tasas. Estos son un impacto local de un fenómeno global. El fenómeno empezó antes de la crisis. Es un cambio estructural, es decir, de largo plazo, en Asia emergente. Y no es porque los chinos antes comían un plato de arroz y hoy son dos. Es porque comían un plato de arroz y vivían en el campo. Y ahora van a la ciudad, comen carne y manejan coches. La carne, el cultivo de ganado para la carne chupa una cantidad de energéticos y otras materias primas impresionantes, además de granos. O sea, granos directamente es una materia prima, pero toda la energía que va detrás de eso. Todos los países pobres, y China es todavía un país extremadamente pobre per cápita en comparado con la mexicana todavía. Todos los países pobres y subdesarrollados, por cada punto porcentual de PIB que tienen de crecimiento, tienen que consumir mucho más energía que un país más avanzado. Entonces, México es sumamente más eficiente que China e India en su uso de energéticos. Y a su vez Estados Unidos es mucho más eficiente que México y Japón más que Estados Unidos. Entonces, cuando el único motor y un increíble motor de crecimiento global en el PIB venga de China, les prometo que eso tiene que estar pasando. Tienen que estar en aceleración los precios por presión de demanda de Asia emergente, no nada más China. Estoy usando China para decir esa región. Incluyamos, por favor, India. Y no olviden India, porque ya también vienen de invasión con mucha inversión extranjera directa. Están
mientras esto esté pasando, vamos a estar experimentando este cambio estructural. Y no es inflación, aunque lo percibamos como inflación, porque está subiendo los precios al consumidor, o a lo mejor nuestros costos. Es inflación solamente si eso crea en la población la expectativa de inflación, entonces empiezan a empujarse las exigencias salariales y se crea un verdadero auténtico espiral, precios y salarios. Pero mientras, esto es más bien lo que llamamos técnicamente en la profesión un cambio en los precios relativos. ¿Okay? Significa que tengo que dejar de ir al cine para comer más carne. Eso no es lo mismo que decir todo se ha duplicado de precio, pero no tengo exactamente el mismo bienestar. Eso significa inflación. Entonces, esto es un cambio desde la crisis, en el sentido de que es un regreso. Había un tren que estaba subiendo de montaña y que en esos precios de materias primas llegó un crack y una recesión, entonces se frenó ese proceso, pero momentáneamente por la recesión, y ahora estamos otra vez en ese ascenso. Entonces estamos regresando a eso. ¿Qué más ha cambiado? Y bueno, eso tiene un impacto en el sentido de hacer que sea confuso, difícil de entender la política monetaria. La mayoría de los países, economías avanzadas o ricas de Europa, están en algo que llamamos una trampa de liquidez. Significa que están atorados en una situación en donde la oferta productiva, tanto mano de obra como capacidad instalada en las fábricas, excede la demanda, de una manera crónica, como un ciclo vicioso. Y solamente en la historia de los últimos 100 años hemos vivido algo similar a nivel global. Se vivió la Gran Depresión y se salió de ahí solamente fomentando demanda artificialmente mediante terribles déficits fiscales, que no estoy recitando para México o ningún otro país que tenga problemas en su capacidad de pago o sustentabilidad de deuda potenciales y afronta costos de deuda muy altos, pero para Estados Unidos, que casi de manera regalada se puede financiar, eso sería la salida, sería un fuerte programa de gasto fiscal que no está haciendo. El arreglo fiscal que se pasó a finales del año no funciona para una trampa de liquidez. No estoy diciendo que no va a servir de nada, pero realmente no resuelve el problema, porque baja los impuestos. Al bajar las tasas de impuestos se fomenta más el ahorro, es un impuesto sobre la renta. Y en una trampa de liquidez el problema es un excedente de ahorro y un insuficiente gasto. Entonces lo que tiene que hacer es directamente gastar o estimular el consumo directamente mediante otro cambio impositivo. Y no se está haciendo. Por eso nosotros van a ver, nuestro pronóstico es más cauteloso, menos eufórico, es positivo. La economía global está en repunte y México va con ello. Pero pensamos que va a ser un repunte todavía, el ritmo de este repunte, de esta salida de la recesión, va a ser todavía frustrante, va a ser sorprendentemente lento, por un tiempo, por varias razones, y entre ellos, que no hay reconocimiento por parte de la gente que está haciendo políticas públicas en Estados Unidos, y tampoco hay consensos ahí políticos para nada. O sea, hay mucha polarización, al igual que aquí. Entonces, no están tomando medidas que pudieran corregir eso. Y al mismo tiempo, pues, lo demás sí. La tasa de ahorro sube en los hogares, porque para reparar los balances de las familias que están dañados y dañándose cada vez más por la situación del valor de las viviendas. Estamos hablando de 20% del PIB global es el consumidor norteamericano. Esto no es un punto trivial. Y todos nuestros planes de mercadotecnia para salir del hoyo, si estamos en un hoyo, para poder acelerar nuestro crecimiento, tienen que tomar en cuenta eso. Que no va a ser con el consumidor americano, a menos que sea una manera de que él viva más frugalmente, más feliz. Pero la frugalidad y la disciplina fiscal del consumidor norteamericano nuevo, la virtud
del ahorro, que es exactamente lo contrario de lo que requiere la economía global para salir de una falta de liquidez, es nuestra nueva realidad. Y todos los planes estratégicos de mercado o de negocio se tienen que hacer alrededor de esa nueva realidad. Casi termino mi introducción. Y los gobiernos soberanos de la periferia de Europa están insolventes. Irlanda es insolvente. ¿Okay? Grecia es insolvente. Sabemos muy bien en IMAD la diferencia entre iliquidez e insolvencia. Entonces, por más que le presten, lo único que hacen es posponer el terrible día de un incumplimiento, porque no van a poder jamás pagar su deuda. Eso no, es imposible. Literalmente mis clientes me dicen, ¿no nos puede decir la fecha en que va a suceder eso? Me habría venido a Durango en mi jet privado y no en Aeroméxico. Pero atentos, cuando suceda, para mí, podría haber un evento de contagio hacia todos los activos riesgosos y todo lo emergente es riesgoso. O sea, para el inversionista internacional que tiene una cartera, México, aunque sea de los más seguros del riesgo, es como crédito corporativa junk bond, aunque sea nuestro soberano, es un M-bond. Entonces, cuando la gente dice, tengo miedo, salgo del riesgo y entro en el seguro, sale de México. Pues podemos tener un episodio en los próximos meses de transitoria debilidad del peso, si es que esto que estoy contando se realice o se despierte la conciencia de que puede pasar. Si hay un cambio psicológico, de que ya no estemos fijándonos todos en el inicio, sino que estamos recordando que está muy frágil la situación. ¿Cómo sería el escenario? O bien, ¿sigue Franita? ¿Sí? O bien, ¿así? Sí. O bien, de plano, para no perder su trabajo, los políticos devalúan, es decir, se salen de la unión monetaria, que tendría un impacto psicológico tremendo global. ¿Okay? O bien, simplemente un evento de incumplimiento, o alguien ve la luz y se arregla un haircut, es decir, se sientan acreedores con su... Ese sería el mejor escenario. No estamos viendo nada en las noticias que indique que esto viene. En cuanto a la situación en Medio Oriente, más turbulencia, y no necesariamente todo al alza con el petróleo. En Transeconomics trabajamos por el método de escenarios, que recomiendo para su toma de decisión estratégica en general. Visualizamos bajo 3 clústeres o grupos de supuestos, visualizamos futuros y después los simulamos matemática y estadísticamente. Gracias. Bueno, un resumen, mis conclusiones primero. Con múltiples escenarios ustedes pueden lidiar con incertidumbre. Entonces, estoy vendiendo un método. Nuestro escenario central se llama repunte tenaz. Repunte significa estamos casi seguros que no va a haber un double dip, un doble descenso, un regreso a la recesión. Y tampoco un gran auge. Por eso la palabra tenaz. Es decir, un repunte, sí, estamos saliendo de la recesión, pero un poco por las uñas, un poco como... Sí, muy despacio. El mundo ha cambiado para siempre y acabo de explicar de 4 maneras cómo. México en su desempeño macro, soy macroeconomista, su desempeño macro somos un poco pasivos todavía, no estamos decidiendo nuestro futuro. Mientras no hagamos los famosos cambios estructurales, laboral, fiscal, energético, ¿sí? y hasta educativo, así va a ser. Y yo no estoy viendo en el horizonte de los próximos 2 años ningún radical cambio estructural. Pero, cambio, me refiero a reforma, no va a pasar. Significa entonces que la política macroeconómica se está fijando hasta cierto punto fuera del país, porque tampoco pensamos
que va a haber ningún cambio en lo más importante de aquí, que es nuestra estabilidad macro. Es decir, puede ganar el PRI o puede ganar el PAN. La siguiente elección presidencial, el compromiso con estabilidad y prudencia macroeconómica no se va a abandonar. No estamos en México. Estados Unidos, creo, está en una trampa de liquidez, Japón y Europa, y cuando eso sucede, el mundo está un poco al revés, y tenemos que leer los indicadores económicos, las políticas, las noticias de otra manera, y espero que se vayan de aquí con algunas ideas de cómo. La integridad de la zona del euro, en mi opinión, está en peligro. Alguien puede salir de evaluar. No estamos descartando una crisis bancaria europea. Eso es de bajo riesgo. No estamos descartando significa bajo riesgo, pero es un riesgo. ¿Por qué? Porque los países que están en la periferia, que están insolventes, sus acreedores son es la banca privada en el continente, los grandes bancos fuertes europeos. Entonces, si hay un evento de incumplimiento, se puede detonar una crisis bancaria. Se puede hacer dinero en los mercados este año. Vamos a tener algunas ideas de cómo. Y por supuesto que podemos hacer dinero en nuestras empresas. Los riesgos siempre son oportunidades de inversión de cartera, nada más lo noto. Porque tú veniste a la plática y estabas listo. Y además sabes cómo están pensando los demás. Los riesgos, pero piensa que están en oportunidad. Ya lo mencioné, son un evento de Europa periferia o banca en Europa, en el Medio Oriente es un cambio estructural, es una estabilidad política. Ahora, ¿a qué me refiero? Creo que en 12 meses se va a democratizar todo el Medio Oriente, no. O sea, creo que va a caer, no creo siquiera que va a caer el gobierno de Irán. Irán. ¿Por qué? Porque están subiendo los precios de petróleo y eso refuerza finalmente a Arabia Saudita, a Irán y a todos los dictadores dictadores en aprendizaje como Hugo Chávez, que dependen para su poder de ese precio. Eso es su palanca. Entonces yo pienso que se va a terminar esta volatilidad, está como regresando como beneficio para ciertos regímenes. Pero sí hay mucha turbulencia y ese es el cambio estructural y que me tomó por sorpresa. No lo previmos. Que hubiera en ningún escenario no lo teníamos. Que hubiera como efecto dominó, pum, 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 de gente en la calle, desde Túnez hasta Egipto, etc. Pero es muy interesante. El cambio, ¿cómo me afecta? Introduce una volatilidad que yo no anticipaba del mercado, sobre todo en energéticos este año. En Estados Unidos, la tasa de ahorro va en alza de una manera persistente, tenaz, fuerte. No se imaginen que es por unos meses. Estamos hablando de años. La economía global está en un proceso que se llama desapalancamiento o desendeudamiento después de una crisis financiera global simultánea causada por la ruptura de una burbuja crediticia. Y esto, la historia nunca se repite, pero eso se ha visto. Y la reparación de balances de hogares, empresas, bancos, tarda años. Y se reparan balances ahora. Es lo que están haciendo. Y el estímulo fiscal que se aplicó no premia el gasto, sino el ahorro. O mis colegas, en la eficacia de ese estímulo fiscal que se pasó en Estados Unidos. Y esa es la razón principal detrás de la diferencia. Estamos un poco debajo del consenso de analistas en el pronóstico. Tanto para Estados Unidos, pero eso siempre repercute aquí. En México tenemos
esto es mi favorito de estos riesgos. De veras, van a decir que qué raro, ya lo dijeron. Porque di esta plática en León la semana pasada. En León y en Querétaro pensamos que estamos a salvo, porque no nos ha tocado todavía eso. Por la que el gobierno organizado va a dejar en paz algunas zonas del país. Pues, en mi opinión, nos abre los lugares que todavía no estamos en la peor crisis, incluye Durango, que yo sé que les está tocando, pero no estamos todavía al grado que estoy viendo en otros lados. He estado 4 veces en Ciudad Juárez este año, he estado 3 veces en Tampico en 18 meses, etc. Estamos a tiempo para construir algo que están llamando los académicos ahora densidad institucional, es decir, meter más policía a nivel estatal y otras cosas. No es mi área de competencia, no soy la asesora en seguridad. México, mi industria, mi segmento, mi empresa, mi cartera. Entonces, y una teoría te lo permite organizar. Es una hipótesis siempre, no hay certidumbre. Yo leo la noticia y digo, esto refuta o confirma el escenario central de tránsito. ¿Lo confirma? Ok. Lo refuta, a lo mejor hay riesgo por acá, su escenario de riesgo malo, o hay riesgo por acá, escenario de riesgo al alza. Entonces eso ya se te desencadenó las interconexiones, eso podría pasar y estás proactivo en eso. Pero siempre tu mente está en orden, porque tienes una forma de estructurar el bombardeo, la masa de veloz información que está entrando, leyendo noticias, viendo cifras e interpretando las cifras de sus propias empresas. También te permite comprar cobertura. Ya tienes escenarios de riesgo, entonces puedes hacer estrategias diversificadas que te cubran ante diversos riesgos. Esto es el pronóstico en su última actualización, si no me equivoco. Bajo el escenario central, las cifras las voy a contar un poco sobre los escenarios de riesgo. No estoy dando las cifras porque esta es una plática gratuita. Los clientes tienen todas y cada una de las cifras de los escenarios, y además, en lugar de que sea por años, por trimestres, 8 trimestres, tienen lo que llamamos una trayectoria de ajuste. Esto facilita la planeación. Muy débiles pronósticos para el PIB en Estados Unidos y un poco débil para México. 3.9 es abajo. Hay algunos bancos que están diciendo 4.5% de crecimiento en el PIB. Yo quiero estar equivocada, yo quiero tener que revisar al alza. No está aquí mi ego. Ojalá yo esté regresando y escribiéndoles en 3 meses diciendo, ya estoy también con el grupo, pero aún no veo una razón fundamental porque estemos creciendo a esos ritmos eufóricos. Pero vean China, esto es muy positivo para las materias primas. Y vean el petróleo en alza, eso es fin de periodo. Inflación más alta para México de lo que otros anticipan. Esto es porque pensamos, bueno, por las materias primas, pero también porque estamos anticipando un evento transitorio de presión, de debilitamiento del peso. Y si fuera a suceder a finales del año, podríamos hasta terminar o pasar un momento, en algún momento de este año, de un peso tan débil como $1 igual a 12.70. Esto dice fin de periodo, pero no lo pueden tomar así. Yo no puedo pronosticar, me declaro incompetente para pronosticar el valor del peso dólar del 31 de diciembre, en determinada fecha. Tomen esta cifra para decir, Genevieve Signoret y su equipo de analistas en Transeconomics consideran que hay un fuerte riesgo o alta probabilidad de que en algún momento de este año, por un periodo de 2 a 4 meses, se debilite el peso y luego se vaya otra vez
recuperándose para que a finales del siguiente año estamos cerca de 12. Bien. Entonces, Banco de México no se mueve este año en repunte final. Se queda en 4.5 todo el año. Y no empieza realmente a subir tasas hasta el segundo o tercer trimestre del 2012. Eso es también una marcada diferencia con otros. Y esto viene de nuestro pesimismo sobre las tasas de crecimiento, particularmente en Estados Unidos, y lo que llamamos la brecha entre oferta y demanda. Mientras tienes altas tasas de desempleo, tanto de los dos factores, o sea, está mano de obra, está desempleo como lo pensamos, pero también cuando tienes fábricas no trabajando a su máxima productividad, a su máxima capacidad, como está sucediendo todavía en la manufactura, sí, probablemente no la mire bien. Entonces, no hay ninguna presión en la inflación por una espiral de expectativas de inflación, de precios más altos, de salarios más altos, de exigencias más altas de salarios, etc. No existe eso. Más bien, hay fuerzas desinflacionarias operando. Entonces el Banco de México no, aunque lo diga del contrario el índice de precios al consumidor, pero eso es el efecto de los commodities. Hay que hacer esa distinción. Lo voy a repetir muchas veces. En una trampa de liquidez, de manera crónica, persistente, de como atorado, como casi como una enfermedad mental, en que uno no puede, o sea, está bajo mi autoestima, por eso no me junto con nadie, como no me junto con nadie, está bajo mi autoestima. Pero esto es lo que está pasando, la oferta excede la demanda. Hay más capacidad productiva en la economía en Estados Unidos, Europa y Japón de lo que hay demanda de gasto final. Gasto final lo hacen gobiernos, empresas haciendo construcción y proyectos de inversión, y los hogares en el consumo. En esa situación el peligro nunca es inflación y nosotros no tenemos ninguna preocupación por inflación. La preocupación es deflación, que empiecen a bajarse los precios, y es un ciclo vicioso. No gasto porque mañana pueden ser las cosas más económicas. No invierto, no compro la casa porque va a bajar más el precio. Como todos están pensando así, baja el precio, lo cual refuerza la idea de que van a bajar. Y es nefasto. Se tardan décadas, más de una década, cualquier país salir de eso, y eso lo va a evitar Ben Bernanke, si lo puede hacer. Él apostó toda su carrera académica en estudiar la Gran Depresión. Fue traído al Banco Central para encabezar esta situación porque estamos ante una situación de peligro de deflación, y hará lo necesario para evitarlo. No va a heredar una situación de deflación a otro banquero central. Y cuando yo digo que hará lo necesario, me refiero a que aguantaría hasta un periodo de inflación de entre 3 y 5% de Estados Unidos, hasta que ya esté seguro de que el gringo cree que va a haber inflación. Es que tú caes en deflación porque a la gente cree que van a bajar los precios. Tú lo evitas porque mantienes la gente anticipando siempre las alzas de los precios. Lo cual en México pensamos es malo y feo y triste y crea incertidumbre. Pero no lo es tanto porque lo podemos curar. Siempre puedes curar inflación induciendo una recesión. Subes las tasas de interés, causas desempleo, sufrimiento humano. Lo haces porque a veces esto es todavía el menor de los dos malos, entre hiperinflación, o sea, de 2000%, pero lo puedes hacer y lo puedes corregir en meses, con los ojos cerrados, como Banco Central. La deflación, nadie realmente tiene la más remota idea cómo qué hacer. No hay remedio, es un cáncer. Entonces,
lo van a evitar, y la forma de evitarlo, irónicamente, es hacer que todos estemos preocupados por inflación. Y todavía quieres aplicar estímulo, porque no lo están haciendo en Washington. Entonces tú, Ben Bernanke, quieres aplicar estímulo. Ya usaste tu palanca tradicional hasta donde puedas. No puedes ir más abajo de cero en una tasa nominal. Esa es la tasa de fondos federales, es como nuestra tasa de política monetaria en México. La tasa a la cual los bancos se prestan a 24 horas. Entonces es una tasa de extremadamente corto plazo. Entonces, ¿dónde puedes influir? Puedes influir en las tasas más lejos en la curva de rendimientos, en las de 2 años, de 3 años. ¿Cómo haces eso? Interviniendo en los mercados, comprando bonos o comprando el título que tú quieras. Okay. Entonces, creas demanda, sube el precio, baja el rendimiento y estás aplanando la curva de rendimientos. En plazos, también es indirecto, pero todo eso es indirecto, nunca es. Eso se llama Quantitative Easing, QE. Cuando yo dije al inicio, el mundo ha cambiado, es otro entorno, tenemos que saber leer noticias y responder ante información, es por eso que estoy dando el vocabulario, porque como nosotros hacíamos Fed Watching y entendíamos política monetaria pre-2007 y hoy, ya no se aplica. Entonces, imposible tomar decisiones sin el vocabulario. El quantitative easing, algunas están traduciéndolo relajamiento cuantitativo y hay otras traducciones. Es anunciar tu política monetaria. Ellos no lo están anunciándolo como una tasa. Mi tasa objetivo para la curva de rendimientos es que el bono del tesoro a 3 años esté en tanto por ciento. No lo hacen. Dicen, yo me comprometo a que yo voy a comprar 600 mil millones de dólares de bonos del Tesoro de Estados Unidos o bonos de agencia o cualquier otro. En el caso del Banco de Inglaterra, 200 mil millones de libras en 6 meses. Entonces estás anunciando política monetaria como un monto, por eso es quantitative, por eso la Q. Pero finalmente busca lo mismo, busca bajar las tasas de interés. Ya no las puedo bajar más, las que están en cero, las de 24 horas, pero puedo influir en las de mediano plazo. Es lo que es, estímulo. El mundo está al revés en el sentido de que hay reglas que son válidas para monitorear, criticar, recetar, política fiscal, sobre todo. Cuando no estamos en una trampa de liquidez, es decir, en épocas normales, que cuando sí estás en una trampa de liquidez, paréntesis, México no está en trampa de liquidez, Estados Unidos sí. Cuando sí estás, que no se aplican, entonces no podemos decir, ay, Estados Unidos tiene que ser disciplinados en su manejo fiscal. No, al revés, por favor, que sean indisciplinados en su manejo fiscal. No se pueden ir de aquí y decir, Genevieve Signoret es una loca, keynesiana, indisciplinada, rojilla. ¿Okay? Tienen que decir, está reconociendo que el mundo está en un momento histórico que solo ha ocurrido 2 veces en un siglo. Y aquí las reglas momentáneamente cambian. ¿Sí? Cuando regresemos a la normalidad también, mis prescripciones fiscales van a regresar a la normalidad. Y para México, en lo absoluto, estoy recomendando indisciplina fiscal. ¿Okay? No se aplica. Pero también lo que hay que entender también, nosotros no nos gusta que venga un economista de Estados Unidos, ya no me pongan en esa categoría, ya tengo la mitad de mi vida aquí, adóptenme. Esos extranjeros, a decirnos cómo conducir nuestra economía. Porque si estás aplicando es que nada tienen que ver con nuestra realidad. Bueno, con esa humildad que les pedimos a los que no conocen nuestra realidad, tenemos que practicarla también mirando la situación de Japón, Europa, en Estados Unidos. No se aplica al caso de ellos ahora la prescripción de disciplina fiscal, sin la cual nosotros estamos perdidos.
no podríamos, rápidamente llegamos a una situación de periferia de Europa si empezamos a hacer lo que estoy prescribiendo para ellos. Okay. Unos dibujos para convencerles que hay una trampa de liquidez. No todos están al día en las gráficas, pero si no están al día es porque ya no ha habido mucho cambio. Estos son tasas de desempleo en Estados Unidos y pueden ver que subió tanto y se supone que ya estamos saliendo de la recesión, pero miren lo alto que se han quedado y por cuánto tiempo. Clásico signo de trampa de liquidez. Okay. Esto representa holgura en la economía, capacidad productiva, personas dispuestos y deseosos de trabajar que no pueden, porque no hay gasto, no hay demanda. ¿Okay? Y en México sí también se ha persistido, ¿okay?, por la vinculación con esa economía. Y esto está detrás de nuestro pronóstico también de que el Banco de México, aunque por commodities estemos viendo tasas de inflación sorprendentemente altas, mientras el Banco de México no piense que eso se estén deteriorando nuestras expectativas, el Banco de México no va a cambiar su tasa de interés, no la va a subir. La oferta excede la demanda en una trampa de liquidez. Aquí tienes México azul. Miren la zona del euro. Esto es el auge, esto es el nivel de producción industrial y donde todavía está esta brecha. En Estados Unidos esta brecha. En México todavía una pequeña brecha, mucho menor, hasta en términos porcentuales y en montos y niveles. Okay. Porque la economía mexicana está siguiendo un patrón de una típica, larga, aguda, pero típica recesión, un ciclo económico normal. No está en este fenómeno de trampa de liquidez. Pero hay impresionante cantidad de holgura, ocio en Europa y en Estados Unidos, y también en Japón, todavía. Y eso ejerce una fuerza deflacionaria. Si tienes ejército de desempleados, pues no te están exigiendo altos sueldos. Están aceptando hasta que te bajen. Me bajas el sueldo, pero contrata. Esto voy a decir un poco más rápido para dejar tiempo para preguntas. Incapacidad instalada, por ejemplo. Esto es un auge aquí antes de la crisis, 2005, en México, en Estados Unidos aquí, 2007. Sí ha habido una mejora, esto está repunte. Okay. Pero ¿por qué agrego la palabra tenaz? ¿Por qué no digo repunte galopante? Porque todavía hay tanta holgura. Esto es un porcentaje de uso de nuestra capacidad instalada en las fábricas todavía muy débil. Que a lo mejor no lo estás viviendo en tu único sector porque estás ligado a un fenómeno de commodities global. Pero si estuvieras en la manufactura, lo estarías percibiendo agudamente. En una trampa de liquidez, el peligro es la deflación. No es la deflación, pero es confuso. La gente habla mucho de inflación porque las políticas monetarias para prevenir la deflación crean inflación, por definición. O sea, si tú quieres hacer como contrarrestar efectos inflacionarios, inflas la economía. ¿Okay? Entonces siempre va a haber opiniones públicas y voces en los blogs, en el periódico, en la tele, en Fox News y todo, diciendo peligro de inflación. Ustedes cada vez que lo piensan, que lo escuchen, recuerden, Ben Bernanke, puntos para Ben Bernanke. Él quiere escuchar esa voz, él quiere influenciar, él quiere que estemos preocupados por precios al alza. Entonces, esa es la preocupación, está teniendo éxito su política monetaria. Porque el auténtico peligro no es inflación, es deflación. Okay. Aquí estamos viendo las tasas de inflación general. Okay. Es mucho más instructivo la siguiente. Zona del euro azul, Estados Unidos naranja, México rosa y Japón verde. Ahora, 0% es esta línea roja. Tiene
con esta serie de precios, desde 2003, un fenómeno deflacionario en Japón. Esta es una ilustración de que no lo estoy inventando o siendo alarmista. Es nefasta la deflación y una vez que estemos ahí no sabemos cómo salir. Por eso lo desea evitar el Bernanke. Ahora, esta es la inflación subyacente. La tasa subyacente es basada en un subíndice. Quitamos todo lo que no podemos influenciar por política monetaria. ¿Por qué? Porque la inflación es un fenómeno monetario. Entonces un banco central como el de México, que trabaja por objetivos de inflación, aunque digan que lo que están siguiendo es la inflación general, yo creo que están siguiendo la inflación subyacente, porque es donde ahí sí pueden tener una influencia. ¿Sobre qué no puedes tener influencia tu autoridad monetaria? Sobre los commodities globales, que es un mercado global, y sobre los agrícolas y fenómenos de clima, etc. Y segundo, sobre las decisiones políticas. Por ejemplo, un precio administrado de gasolina en las estaciones de Pemex. Como eso no tiene nada que ver con si hay o no dinero en la economía, no me voy a fijar en eso, lo sacas de ahí y eso es lo que queda. Ahora, estos índices subyacentes marcan la pauta para el mediano y largo plazo de la inflación general, predicen la tendencia de la tasa general. Entonces, si tú las ves todas en descenso así, puedes decir que la tasa general de inflación va para abajo en mediano y largo plazo. En el caso de Europa, en Estados Unidos, se están acercando peligrosamente a niveles de cero. Y esto explica todo lo que está haciendo la Fed. Y ayuda a entender lo que hará Banco de México. Ahora, las autoridades monetarias se preocupan mucho por las expectativas de inflación, porque es el factor principal que detona un cambio inflacionario o deflacionario. Los precios obedecen las expectativas del pueblo. Son difíciles de medir. Hay tres maneras. Estos en México usan encuestas de la inflación de pronosticadores. En Estados Unidos hasta encuestan directamente al consumidor, que es mucho mejor. El consumidor americano no tiene idea cuál es la tasa de inflación, siempre está como en 3 y pico, aunque esté en 1. Pero sí puedes fijarte, no se fijen en el nivel, porque ellos no saben, pero sí fíjense en el comportamiento de mes en mes. Se pueden apreciar que no hay ningún preocupante desestabilización, pero si esto fuera a colapsar, si se notara que en las encuestas los americanos empezaran a anticipar deflación o inflación mucho más baja, ¿okay?, va a haber un fuerte movimiento por parte de la Fed y va a haber un impacto aquí impresionante. Es decir, van a fluir más fondos hacia países emergentes. La Fed va a duplicar o triplicar su quantitative easing desde donde está ahora, y el peso mexicano va a ser beneficiado, y muchos otros valores de riesgo. Sería una gran oportunidad de mercado, de cartera. Se toma ese implícito del mercado de bonos. Hay bonos protegidos contra inflación, como Moody, TIPS en Estados Unidos, y otros no. El diferencial, es muy burdo, pero no sacando ese diferencial, tienes una medición revelada por precios en el mercado de expectativas por parte de participantes en el mercado de bonos globales de la inflación, y tampoco ha habido un colapso, pero se mueve a veces de manera preocupante hacia abajo, y cada vez que se colapsa, la Fed mueve. Entonces nosotros lo usamos en nuestro modelo de pronósticos de política monetaria, permitiendo a nuestros clientes hacer dinero. Está vigente el ZIRP, esto es nada más mostrando el Zero Interest Rate Policy,
En Europa está aquí, pero es porque tienen múltiples tasas, pero es su piso, es virtualmente cero. Como pueden ver, México muy siguiendo la pauta. Relajamiento cuantitativo, qué bueno que son contadores y les gustan balances. Y ahí viene. Bien, los que son. Lo que ha tenido que hacer la Fed se tuvo que endeudar para empezar a comprar estos bonos y practicar quantitative easing para aplanar la curva de rendimientos hacia el futuro. Significa que se le ha inflado su balance. Esto era el balance antes, por 800 mil millones de dólares, está en 2.3 mil millones de dólares, dando este soporte a la economía, a los mercados, tratando de presionar a la baja las tasas de interés a mediano plazo. Y podemos apreciar aquí una franja que antes era muy delgadita, azul muy claro, y ahora ya es muy gordo, que son las reservas de la banca comercial. La banca comercial tiene un banco y es la Fed, y aquí es Banco de México. Deposita ahí sus excedentes. Esta franja delgadita corresponde a la época pre-crisis, cuando la banca siempre tenía un mínimo ahí nada más lo que era obligatorio por ley, se llama el encaje ilegal. Y todo el resto de su dinero tenía trabajando. ¿Se acuerdan que había una burbuja crediticia? Y mucha gente se endeudó. Okay. Estaban trabajando en la banca para hacer dinero con su dinero. Y ahora ya no lo hacen. Okay. Porque la Fed me compra mis títulos, me acredita mi cuenta ahí, aquí lo dejo porque ya tengo miedo de prestar. Trampa de liquidez. Entonces, obviamente, ya sabemos más o menos cuánto sería si fuera el puro encaje legal. Obviamente están estacionados en el Banco Central muchísima liquidez bancaria congelada ahí. Entonces, esta es la razón por la cual mucha gente teme una oleada de inflación. Porque en el momento en que pierden el temor y empiezan a gastar o empieza a haber demanda, porque no siempre es porque la banca no quiere prestar que no haya préstamos, es porque nadie quiere endeudarse. Okay. Pero el día que eso cambie, sí podría empezar a haber un ciclo de creación de dinero rápidamente. Y además les recuerdo de su clase de introducción a la economía, cómo se hace eso. Yo, banco, te presto. Al prestarte, te escribo un cheque y tú lo depositas en mi banco otra vez. Ya tengo más depósitos, tengo derecho a prestar más. Presto, se deposita, puedo prestar más, deposito. ¿Okay? Eso es el efecto multiplicador. Entonces, cuando se libere todo esto, empieza a fluir el crédito, podríamos ver una aceleración en la inflación. Y la gente que teme quantitative easing fue una imprudencia y que está exponiendo a peligro la economía americana a un terrible ciclo inflacionario, se refiere a esto. Entonces, ¿por qué Jeremy Murray y Transeconomics no están en ese campo de preocupados? No, el peligro es de inflación, el peligro es de inflación, el peligro es de inflación. Primero, una forma de evitar la inflación es permitir cierta inflación. Por eso dije, no nos debería despreocupar o sorprender de que la Fed permita hasta 2 años de inflación arriba de 3%, 3-4%. Si se fuera acelerando, ¿tendría que quedarse con los brazos cruzados la Reserva Federal? No, porque durante la crisis, en el momento antes, en preparación para inventar la nueva política jamás visto en la historia de Estados Unidos, que se llama quantitative easing, la Fed creó una nueva tasa de interés que no es la que antes conocíamos. ¿Se acuerdan que empecé la plática diciendo el mundo ha cambiado? ¿Okay? The art of Fed watching también ha cambiado y tenemos que aprender a hacerlo de nuevo, como estudiantes en la escuela. Creó una nueva tasa de interés que aún no ha movido, entonces no están ustedes leyendo noticias sobre esto. Pero se va a poner en uso en el momento en que empiece a fluir este crédito. Y es una tasa de interés sobre el excedente de reservas. Entonces
yo banco tengo que tener $10 de reservas, pero tengo 100, me va a pagar sobre los 90. Ahorita no me está pagando casi nada porque quiere que no preste, pero el día que quiere que no preste, porque se ha desatado este espiral inflacionario, me va a dar una atractiva tasa, y claro que la voy a tomar, ¿okay? Porque es cero riesgo. Este es un negocio redondo. Si me paga una atractiva tasa sin riesgo, claro que la voy a preferir dejar mi dinero ahí estacionado a prestarlo con riesgo. Entonces tiene que funcionar. O sea, mis colegas que no están de acuerdo conmigo arguyen, y respeto sus argumentos, que es que no se ha aprobado. Pero se ha aprobado en Nueva Zelanda y en muchos países, y jamás ha habido un problema ni de transición. Entonces, no veo el problema. No estoy preocupada por inflación. El mundo está al revés en el sentido de que hay una paradoja, hay muchas paradojas, de la austeridad. Pensamos que es una virtud el que seamos austeros, pero en Estados Unidos ahora es un pecado que el pueblo sea tan austero, porque se están empobreciendo más en lugar de enriqueciéndose con su austeridad. Hay una paradoja del esfuerzo, ¿okay? Mientras más tratas de crear nueva capacidad productiva en Estados Unidos, más pólvora hagas, más deflacionaria es la situación. Es un mundo al revés. Esos son los principales. Estoy ir un poquito más rápido. No se aplica lo que me digo, y en particular México, esos Estados Unidos para 10 años, 25, o sea, tasas a la cual Estados Unidos puede financiarse, comparado con México. Entonces, obviamente no son los mismos costos financieros, entonces Estados Unidos sí podría aún más abrir su brecha fiscal, sin caer en un problema de sustentabilidad de deuda, cosa que en México no es el caso. El indicador IMEF, y bueno, aquí sí voy a insertar un pequeño comercial del IMEF para quienes no han todavía, no se han hecho socios, porque esto representa muchas organizaciones aquí. Esto es como una prestación de ser socio del IMEF, que podemos participar en una encuesta, contestar la encuesta del indicador IMEF y por ende recibir un reporte oportuno y muy extensivo con sus resultados. Y la importancia de esto es que es algo que se llama un PMI, un Purchasing Managers Index. Tiene comparabilidad global, sigue una metodología estricta de acuerdo a los estándares internacionales. Y como es encuesta, no estás a esperar que ni INEGI termine de procesar su información para tener una idea hacia dónde van las cosas. Eso se adelanta muchísimo en oportunidad a cualquier indicador producido por INEGI o Banco de México que mida actividad. Entonces, si tú quieres un indicador muy oportuno, es este. ¿Y por qué lo pongo aquí? En lugar de hacer una larga curva a través del tiempo, hago una curva por año. Complica la comparación entre, por ejemplo, 2010, Samarini está aquí, como en 51, es manufactura. Y está ligeramente abajo el primer punto, la medición de enero 2011, es decir, una ligera desaceleración en enero. Es la desventaja de esta gráfica. Sin embargo, lo hago así porque normalmente podemos comparar entre años. O sea, está abajo que donde estaba el año pasado. Y no es válido con nuestro indicador en IMEF todavía hacer comparaciones intermensuales. Entonces, este problema de no poder comparar fácilmente entre este mes y este mes no es grave porque es inválida esta comparación. Porque no es una serie desestacionalizada. Si no es desestacionalizada una serie, un indicador, solo puedes hacer comparaciones del mismo mes con ese índice un año antes, o mismo trimestre interanual, nunca intermensual o intermensual. Entonces, comparando con hace un año, estamos
creciendo a un ritmo menor que hace un año. Pero estamos arriba de la línea roja del punto 50. Cualquier valor de un PMI o de este tipo de índice, el indicador IBEX, arriba de 50, significa que las empresas reportan expansión. En el segmento de manufactura, repunte tenaz. Ha sido nuestro escenario central desde hace 5 trimestres. Para eso. No manufactura es mucho mejor noticia. Aceleración interanual y por fin la anticipada y deseada signo de repunte en la no manufactura, es decir, en la demanda interna. Porque la manufactura obedece mucho la situación global. Pero la no manufacturera es gente yendo a cortarse el pelo. Yo ya me hice mi manicure y lo había dejado de hacer y ya lo voy a agregar a mi sitio. ¿Okay? Y el masajito también. ¿Okay? Sobre todo. Entonces, esto es el mejor signo que he visto para la demanda interna en México en muchos meses. Muy prometedor. Si esto se fuera a ir muy al alza muy rápidamente, podría detonar una revisión al alza de nuestro pronóstico para 2011. Entonces, ¿de qué se están tomando aquí? Se confirma el escenario central de Transeconomics de repunte tenaz. Ya se está notando más en la demanda interna. ¿Esto por qué se da? ¿Por qué hubo repunte? La manufactura no hubo nunca una demanda final jalando el repunte. La manufactura llegó a tener tan delgados inventarios, el sector manufacturero en el mundo, que dijeron, ya no aguanto el estrés de pensar que puede regresar la demanda y agarrarme sin inventario. Empiezan a reabastecerse globalmente, hubo por zonas, que fuimos como la tercera zona. Acuérdense que estamos monitoreando 16 economistas para ustedes. Ya llega una oleada de reabastecimiento sin que se esté percibiendo demanda final si nada más los empresarios lo hacen por prudencia. Pero eso significa que ya no hay cortes técnicos, que ya hay más horas de trabajo. A lo mejor no hay más contratación, pero la gente está trabajando horas extras o jornadas completas o no siendo mandado a paros técnicos. Entonces, hay una respuesta posterior en la demanda interna y este es el punto rosa. Porque ya hay más ingresos en las casas. Lo cual ya crea la demanda del bien y servicio final, entonces ya puedes tener un ciclo virtuoso. O sea, ya no estoy nada más reabasteciendo por fe, sino que se me están bajando los inventarios, les tengo que reabastecer, porque ya hay demanda final. Y estamos entrando en ese punto. Es un punto bonito. Ahora, voy a contar un chiste. Lo mejor que puedo en español. Hay 3 profesionistas náufragos, un contador y un ingeniero y un economista, en una isla, y lo único que tienen es una lata de atún. Entonces el ingeniero dice, no hay ningún problema, ya hice mis cálculos, la estatura, el volumen, y yo sé cuánto atún hay, y que las fuerzas y la física del sol, pero no lograba abrir la lata. Mientras tanto, el contador todo el tiempo diseñando controles, todo un sistema de controles para que cuando se abra podamos estar midiendo de inventarios. Y el economista ahí sonriendo como que se complican tanto la vida. Supongamos que tenemos una regla. Bueno, ahora voy a hacer eso. Yo no puedo meter en mi modelo de simulación este mundo tan complejo de mis 16 economías que monitoreo y mis 250 mercados. Entonces necesito fijar algunas variables así, entonces lo hago por un conjunto de supuestos. Y estos son los supuestos que subyacen
los tres escenarios, no solamente el que se llama repunte tenaz, sino uno que se llama deflación, o sea, que no funciona lo de Bernanke, y otro que se llama cuento de hadas, que todo sale bonito. En los tres tengo que suponer que no va a haber algo tremendo, un cisne negro. Voy a suponer, que China rebalancea despacio, es decir, no va a ayudarnos en la economía internacional con una fuerte reevaluación del yuan. Va a, de manera reactiva por presión política, de repente acelerar un poquito esa reevaluación. Y tampoco va a hacer, en otras palabras, no va a estimular la demanda del consumidor chino, sino que va a seguir subsidiando al exportador de manufactura chino. No nos ayuda, no ayuda a Obama a reelegirse eso. Clima, no hay una gran huracán tipo Katrina que interrumpa el petróleo, hay mucho petróleo. En Medio Oriente fluye el petróleo. En Irán fluye el petróleo y nadie lo bombardea, incluyendo Israel, que para mí es el candidato más cercano. Por su cuenta como próximo. No explota la situación en las Coreas, no hay reformas sustanciales en México, ¿estamos de acuerdo? O sea, no matan a ningún presidenciable aquí. El Estado de México no pierde control sobre más municipios. El Estado mexicano no controla todo el territorio mexicano. La extorsión es un impuesto. Si otra entidad puede levantar impuestos y decidir sobre el bien común, no está en control del Estado. Y en muchos municipios en este país no hay control. Lo único que estoy suponiendo no es que eso mejore, sino que no crezca más la mancha en territorio. Porque si no, mi modelo tiene flujos de inversión extranjera directa, tiene decisiones de demanda de los empresarios mexicanos, etcétera, y se tendrían que mover si fuera a empeorarse mucho más en territorio de extensión el problema de seguridad. Estoy suponiendo que en México la prudencia macro continúa, el gobierno sigue soportando el mercado de vivienda, ha sido una política muy eficaz en la recesión en particular, es el único soporte que ha recibido este mercado, ha sido por las autoridades, no ha sido por entidades privadas, y es la razón por la que no nos fue peor. No matan a Obama, no matan a Bernanke, no hay un atentado de terroristas en suelo americano, aunque lo podría haber en otra parte, sin que colapse mi modelo, es un modelo de simulación. Y no hay una pandemia, porque la que vimos no es la única cocinándose ahí. Puede haber una. Todo eso lo puedes reducir en riesgos también. Eso es lo que estoy suponiendo para poder modelar, si no, no puedo pronosticar. Pero tómenlo también como riesgos latentes de baja probabilidad todo. Muy, muy baja probabilidad, pero con impacto grande. Es la definición de un cisne negro. Esto es mi lista de cisnes negros. O sea, vale la pena, aunque sea una vez al año, contemplar cosas catastróficas, como un dirty bomb en Houston. O sea, los terroristas dejan caer una bomba nuclear en Houston chiquitito. Se tiene que evacuar el noreste de México, no nada más de Estados Unidos. ¿Okay? O sea, es un ejercicio de imaginación que vale la pena, para que el día que nos agarre algo por sorpresa, no es la primera vez que tu mente tuvo que hacer ciertas conexiones neuronales. Okay. Ahora, otras tres láminas de supuesto. Ahora sí distingo entre tres escenarios llamados deflación, repunte tenaz y cuento de hadas. Este es el más probable. Estos son de poco probabilidad. Hay tres tipos: incógnitas de autoridades, enigmas de activos y perplejidades profesionales. Los incógnitos de autoridades es ¿qué harán las autoridades? Políticas públicas. Enigmas de activos es qué sucederá en el mercado,
y perplejidades profesionales es cómo funciona la economía, porque somos tan humildes en Transeconomía que hasta reconocemos que los economistas no todos lo saben. Tengo que hacer supuestos. Bien, no es que no todo lo pueden prever, pero ni siquiera entienden a la perfección cómo funcionan las economías. En autoridades, en Estados Unidos, ¿habrá suficiente estímulo fiscal a la demanda, que es la buena en trampa de liquidez? Estoy suponiendo que no. El estímulo que habrá será a la oferta, lo cual hicieron, y eso amplía la brecha. ¿La Fed mantendrá su credibilidad? Sí, es decir, no habrá colapso de expectativas de inflación. Por eso vamos a evitar la deflación. Zona del euro, Eurozone. ¿Se conservará la unión monetaria? No estoy suponiendo que sí. Puede salir Grecia, por ejemplo, de la unión monetaria y todavía se va a dar repunte tenaz. ¿Se logrará la unión fiscal? No. No puedes tener unión monetaria sin la fiscal. Por eso esa unión monetaria en Europa es inestable. Es motivo de otra conferencia. ¿Se perdonará deudas a países en la periferia? Estoy suponiendo que no. Si hay perdón de deuda en Europa, deciden de hacer un acuerdo, yo voy a revisar todos mis números al lado. Se remueve un gran riesgo. China revalúa, no. Banco de México eleva tasas demasiado temprano, o sea, se equivocan. Esa es la pregunta. El Banco de México se confunde entre un verdadero fenómeno inflacionario y un cambio en los precios relativos inducido por precios de commodities en alza. No comete ese error. Aunque tengamos inflación acelerándose un poco, mantienen las tasas bajas, reconociendo que auguran la economía fuerzas deflacionarias, usando correctamente sus términos. En activos, ¿qué sucede en expectativas de inflación en el mercado de bonos de Estados Unidos? Se mantienen estables, no hay un colapso de expectativas. ¿Qué sucede en bonos soberanos? Default. Alguien va a un default, es el supuesto. Zona del euro, los depositantes, podemos ver unas, no corridas bancarias, pero inventé términos caminantes. Cierto nerviosismo ahí. Gente poco a poco tirando depósitos, algunos bancos en peligro. Eso va a ser un evento de mercado y de monedas. ¿Qué perciben inversionistas globales en seguridad de México? Los inversionistas globales, correctamente, porque a nivel nacional global esto es correcto, aunque no a nivel de cada municipio, en México se mantiene y no está en peligro el Estado de Derecho, es decir, México no está encaminado a ser lo que llaman un failed state. Lejos. Mercados emergentes, inversionistas distinguen Europa claramente de Asia y de América Latina. Es la mayoría del año, pero sí hay episodios. Y la vivienda en Estados Unidos, para mí está rebotando en un piso. O sea, sube tantito, baja, pero no hay más colapso y no hay ninguna recuperación hasta tal vez el último trimestre del horizonte de pronóstico, que es de 2012. ¿Qué tan rápidamente puede China e India crecer sin que haya ningún soporte por parte del consumidor norteamericano? Pueden desacoplarse completamente bastante de la Unión. ¿Sí? Yo no puedo creer que esto puede ser, yo no puedo creer en ese escenario de que todo el mundo aguante deflación ahí. O devalúas o desinflas, no hay de otro. Una situación como esta. ¿Posible? Okay. Entonces, eso está atrás de... No quise quitar el... Estos son, ya saben, cuáles son los supuestos detrás de este escenario. Lo contamos un poco otra vez. El PIB de Estados Unidos, su potencial es 3 o 3.5. Está creciendo de manera prolongada por debajo de su potencial, es decir, no sale del periodo de pronóstico de la trampa de liquidez por una inadecuada política fiscal. En México eso es una coincidencia que hayan salido los números, pero nosotros sí estamos arriba
además de nuestra tasa de crecimiento potencial, que es deprimentemente lento. Okay. Entonces no es trampa de liquidez, pero como salimos de un hoyo tan profundo, tampoco hay mucha presión en precios y la política monetaria solamente sube a 5.5. Si una vez que empieza a subir, sube rápido y no llegamos al final del ciclo en el cual Banco de México en el escenario ya está extendido un poquito más de lo que se muestra aquí, pero de hecho siguen aumentando hasta 5.75 o 6 y no más allá, cuando antes eran como ya estable 6.5. ¿Qué estoy diciendo? El mundo cambió. Para mí las expectativas del mexicano ya se entraron más abajo en inflación y el Banco Central va a poder, en el momento de apretar otra vez, de subir tasas, de normalizar tasas, sin que haya inflación. Eso es la única buena noticia de esta crisis. O sea, como que un regalito que nos dejó, de que podríamos estar en una estabilidad no inflacionaria con una tasa de interés menor que antes. Significa que tenemos más económico acceso a crédito, sin que se detone inflación. Entonces esto para como aquí a inicios de 2013 en 6, no 6.5, no 7. ¿Okay? Y el peso en algún momento, no se fijen en la fecha, en algún momento creo que tiene un episodio relacionado con mis preocupaciones por la periferia de Europa, y luego se vuelve a estabilizar entre 12 y 12.50, 12.30. No voy a hablar de las otras monedas, es una hora más. Pero nosotros pronosticamos 7 monedas, 9 decisiones monetarias. Y nada más resumo. ¿Cómo hacer dinero con esto? Me preguntan. ¿Cuál es nuestra perspectiva? No tengo tiempo de fundamentar más las conclusiones. El repunte tenaz solamente. Somos positivos para renta variable, negativos para bonos del Tesoro de Estados Unidos. Anticipamos por lo menos un incidente de default en bonos soberanos de la zona del euro, y me refiero a la periferia. Sálganse de ahí, por favor. Si eres acreedor de Grecia, deja de serlo. Okay. Te puede ir muy mal en bonos soberanos de emergentes fuera de Europa Central. Me estoy refiriendo aquí a Europa. Esto es muy detallado, no creo que ustedes puedan. Bonos corporativos en general somos negativos, y aquí me refiero a países ricos, a mercados maduros. Somos muy positivos. Bajo todos los escenarios somos positivos para metales preciosos. Entonces, toda la inclinación es favorable para oro y plata y platino. Metales industriales, también 2 de los 3 escenarios son positivos. Entonces, eso es favorable. Y también muy favorable para agrícola. En los 3 escenarios no hay un colapso de precios de agrícola. Repito las conclusiones. Con múltiples escenarios ustedes tienen una herramienta para lidiar con la incertidumbre. No la pueden evitar. No remuevo incertidumbre con un pronóstico. Doy escenarios como una herramienta para lidiar con la incertidumbre. Nuestro escenario central es repunte, sí repunte, no tan lento, tenaz. Perdón, no tan rápido. El mundo ha cambiado para siempre. Tenemos mucha labor ahora de educación financiera. Para eso estamos en INAH. México, para su desempeño macro, va a ser más bien pasivo. Significa que tenemos que leer la sección internacional de los negocios para saber qué nos va a pasar. ¿Por qué? Porque no va a haber reformas, excepto por el tema de seguridad, donde hay mucha oportunidad en México de ser proactivos y decidir nuestro futuro, y sobre todo a nivel local. Sobre todo a nivel estatal, en colaboración con la federación, no lavándonos las manos. En una trampa de liquidez, mucho de lo que sabemos no se aplica, entonces nos tenemos que educar. No estamos en México en tal trampa, pero las economías de las cuales estamos vinculados sí lo están.
La integridad de la zona del euro, en mi opinión, está en peligro y eso eleva el riesgo de un evento de mercado que puede contagiarse a México. No estamos descartando una crisis bancaria en Europa, pero no es nuestro escenario central. Hay muchas oportunidades en este entorno de hacer dinero tanto en el mercado como en nuestros negocios. Aquí dice que no me vayan a demandar si que tomaron decisiones como esa. Y Transeconomics son los expertos en economía global y su impacto en México. Ahí contestaste una pregunta importante porque bajo todos los escenarios, los commodities en general, los metales preciosos en particular, bajo un escenario tanto de deflación por protección como de inflación, tienen una perspectiva positiva en el caso específico de metales preciosos. Voy a corregir. Sí. Metales preciosos, tanto en una deflación como... En el caso que se baja probabilidad de que hay un mucho mejor retorno, no tenaz, casi eufórico, y una deliciosa falta de volatilidad del mercado, y un incremento importante, inesperado en la confianza. Pueden caer. Si hay un escenario, lo estamos llamando cuento de hadas porque le asignamos solo 5% de probabilidad. Sí. Pero en las otras dos, sí es posible. Sí. Pues no, nada más que no quiero ser citado mal, decir cero riesgo de descenso de inflación. Sí, claro, sí se entiende. Okay. La pregunta va a buscar incrementar el gasto, emisión más de dinero, más inflación a la perspectiva o idea general que tenemos, más inflación aumenta más el déficit del mismo Estados Unidos, y ese déficit que tan crónico ya viene arrastrando mucho entre lo que produce y lo que debe, no es algo que saldrá con trampa al aumentar esa inflación. Bueno, sí o no y por qué. Porque no es tanto por la vía de la inflación. Sí, estoy preocupada porque algún día se tiene que pagar. Tiene que haber unos ajustes una vez que salgan de esta trampa de liquidez. Esperemos que vayamos a salir, que no haya una espiral deflacionaria. Estados Unidos tendrá que tomar decisiones muy dolorosas de reestructuración fiscal. ¿Qué significa para esto? En mi opinión, si esto va a ser inflacionaria, no creo, más bien mi preocupación fiscal en Estados Unidos es que en el periodo de 3 a 5, 6, 7, 8 años estamos hablando de mucho menos estímulo y decisiones difíciles y problemas. Levante la mano el que quiere estar en el gobierno anunciando esas medidas. Ahora, el principal problema fiscal en Estados Unidos ya lo traía. Eso es lo que viene, es mucho más importante que cualquier cosa heredada de esta crisis. De la misma manera que se creó un alto déficit en Estados Unidos, gracias a la crisis, de esa manera se va a poder, no va a pasar, ¿sí? Mediano plazo, 3 a 5 años. Exactamente. ¿Qué opinas sobre la política económica del presidente? ¿Cómo se vislumbra hasta presente y hasta futuro? La política económica de Calderón es una pregunta muy amplia. O sea, fiscal, o sea, la prudencia se va a mantener, reformas no va a haber. Realmente la única política de
presidente, que me parece relevante en todo esto, es la relacionada con la seguridad. Y ahí ya estoy entrando en un tema en donde no soy competente como experta. Puedo compartir qué veo y qué escucho. Fui al CISEN, al Bunker, en la Ciudad de México. Hemos invitado 15 líderes en IMEF, de hecho, de Nación, por el subsecretario de Seguridad Pública. Y vimos todo el aparato que hay ya como de espionaje interno. Y es muy impresionante, te sientes una película como de... Te sientes una película futurista o en un país que no es el nuestro, etcétera, etcétera. Con cientos de analistas como itamitas ahí trabajando en sus computadoras y con una enorme sala y como cámaras, miles de pantallas y luego te volteas y otros miles y eso se bajan. Entonces, es impresionante en tecnología. Entonces, ahí pues, es un signo de una inversión en tratar de tener un sistema de inteligencia interna. Y esa es la ruta. Nosotros lo único que podemos traer a esta pregunta, a este tema, es que tenemos desde 2002 siguiendo conflicto armado clandestino en otros países, que no es lo mismo que criminalidad, pero lo que se aplica, creo, insisto, no es mi área de pericia, no estoy dando una opinión experta. Lo que se aplica de ver qué hicieron en Filipinas, qué hicieron en Irak, qué están haciendo en Afganistán, qué hicieron con Al-Qaeda. Aquí es que todo depende de un sistema de inteligencia. Y han hecho y lo único que puedo decir del gobierno federal en ese sentido es que la inversión la está haciendo. No sé con cuánta competencia. Segundo, hay apertura para más o menos medir y compartir datos. O sea, los datos que necesitamos en cuestiones de seguridad no los dan. Son datos de impunidad, porque el problema es impunidad. Entonces, ¿cuántos casos se cierran? De los que se abren, ¿cuántos se cierran? Esa fracción. Y no lo publican. Entonces, publican muertes, etcétera, etcétera. Que no sabemos, pues, que no es muy revelador. Yo creo que ahorita están publicando muy altos porque sinceramente creen, y esto lo traigo de discusiones físicamente sentadas en los pinos, creen que esas cifras van a bajar, que van en buen camino y van a poder después compararse con el año 2010 y decir, mira, bien que nos está yendo a finales de ese sexenio. No, pero yo creo que la administración de Calderón cree que en 12 meses y en 18 meses, con esa metodología, ahora, no estoy, y he revisado la metodología o sea, son números que no son los que yo quisiera ver, pero dentro de lo que son, confío en sus números, no me están mintiendo. En mi opinión, el principal problema siempre es político, es un problema de gobiernos estatales y gobierno federal. No echan no diciendo, yo voy contigo, tú vente ejército a mi estado. Si sube el crimen va a ser la culpa de los militares y de los federales. Entonces, porque pues ya cayó en esa trampa un par de veces en Calderón y no lo va a hacer. No está en Nuevo León. ¿Por qué no está en Nuevo León con la concentración que está en otros estados? Pues en mi opinión, porque hasta que no se haya hecho el arreglo político que diga esto es un joint venture o no, eso no es un riesgo político que yo tomo solo. Sí. Y es estatal porque a nivel municipal no estoy nada de situación de Durango, estoy hablando de lo que sé de otras partes. Entonces, es como si no, es peor la policía municipal a que no existiera la policía municipal. Porque en 3 minutos están en la nómina, o sea, en el momento en que lleguen a esa zona, están en la nómina del crimen organizado. Y no tienen defensa, o sea, entre sueldos, armas,
capacitación y todo, o sea, los individuos ahí, no estoy echando la culpa a los individuos, realmente. Ahora, ¿dónde hay seguridad sorprendente? Chiapas. Chiapas tiene lo que llama una densidad institucional, es decir, densidad institucional es lo que están diciendo los expertos con quien yo estoy consultando son del CIVI. Yo tengo que consultar esto porque me vienen muchas preguntas de mis clientes en el exterior. Es la razón por la que he indagado en esto, no porque me considere competente. Aprendimos de economía, pues aquí en México con el mismo paso aprendimos de la espiral inflacionaria, aprendimos también del maquillaje de la moneda, que nos quitaron tres ceros al peso, y fuimos aprendiendo, ¿verdad?, con el paso de los años. Pero también sabíamos que cuando venían las devaluaciones no había apoyo económico, ¿no? El gobierno tenía un ahorro. En este momento se habla de que las divisas que se tienen en México son alrededor de 110 mil millones, 120 mil millones de dólares. ¿Eso cómo impacta en la economía, en las decisiones del gobierno? En las decisiones del gobierno no impacta. O sea, le da confianza de que si hubiera un evento de salidas de capitales, tendría un poco de espacio de maniobra de poder intervenir en ese mercado cambiario del Banco Central. Nada más hasta ahí. Y proveer liquidez a la banca mexicana. No lo tuvo, tenía menos reservas durante la crisis. Entonces se abrió una línea de crédito directo con la FED. La FED prestaba dólares, lo cual prestaba la banca en México, Banco de México, como agente de la FED, pues. Y eso nada más eleva un poco esas reservas para que en un evento de crisis ellos pudieran hacer lo mismo. Entonces, es una medida para inspirar confianza. Y ese es el impacto. Respirar más. Sí, yo te lo preguntaba porque No es para todas gastar. las elecciones anteriores no había absolutamente nada de reserva, no había ningún respaldo. Y Sí, ahorita pero, vemos que hay fortaleza del peso. ok, pero hagamos una muy importante distinción de que era también muy grave que no le hubieras dado que eran tipos de regímenes cambiarios fijos, es decir, o deslizantes, pero el peso, dólar y peso contra otras monedas estaba siendo administrado. Hoy no, flota. Entonces, tú no necesitas ese dinero para mantener cierta paridad. Por eso lo necesitaban y no lo pudieron mantener. Entonces, es más bien, en mi opinión, una lástima que tengan que subir sus reservas, porque ese dinero es pura improductiva. Tienen que ponerlo a trabajar comprando bonos del tesoro que pagan casi cero. Es un desperdicio. Lo tienen que hacer porque a nivel global no ha disipado todo el temor. Por cuestiones que mencioné de Europa y otros. Pero es ante más turbulencia del sistema financiero. Entonces es como tener otro costo, tener que tener más inventarios, es puro costo. Yendo a mediados de este año, ¿tú consideras que se va a quedar? Y la otra pregunta sería, ¿es mejor el neto o es mejor el impuesto sobre la renta para cuestiones de crecimiento? Gracias. Pero no sé si se va a quedar. Entonces no voy a hacer una predicción política sobre las reformas introducidas para este año. No tengo la información, no tengo inteligencia política. Es decir, no hay quien me tome la llamada en San Lázaro ahorita. Y tengo un concuñado de San Lázaro. ¿Me prestan mi celular? No lo sé. En cuanto al crecimiento, realmente me parece un tema de poca importancia. ¿Okay? Los problemas fiscales mexicanos son tanto más grandes que SIGIETO o el ISR, en mi opinión. Lo que me gustan ambos por diferentes bondades que tienen. Me gusta que haya un impuesto mínimo, pero lo que quiero no se está dando y
y no está en esa cuestión. Lo que quiero es una base fiscal antes sin excepciones, que no hay ningún sector favorecido, de IVA, lo que tú quieras, quiero parejo para todos y menos informalidad. Y ese es el meollo del asunto. Entonces, ahorita entre que y esto que leí, siento que es desviar nuestra atención y desgaste político. Bueno, podríamos estar haciendo como nuestro héroe Guadalupe Victoria y forjando un nuevo entorno. ¿Qué se está haciendo para ampliar esa base fiscal? Sé que es muy pronto para... Es el IVA que tú quieras, pero para absolutamente todo y todos. El IVA es el más fácil de aplicar. Y tú puedes compensar, como propuso Fox en su propuesta de reforma. Tú puedes compensar sobre sí es regresivo, pega más a los pobres y eso es injusto y estoy en contra de eso. Y considero nuestra obligación moral ajustar el compensa. Pero esa propuesta, la propuesta de Fox era muy buena. No estoy hablando de su régimen, esa era una muy buena propuesta fiscal. Era muy ideal y era como dibujado por un think tank por gente sin ninguna sensibilidad política. Entonces tenía cero probabilidad de aprobarse. Pero así como diseño. Es manejar, verte aquí en Durango. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Seguimos a la orden y seguimos trabajando para innovar, para traer competencias que sean de su interés. Muy amables. Gracias.